En este pequeño vídeo vamos a resumir las ideas más importantes del tema, de la revolución industrial. Vale. La revolución industrial es un cambio histórico terrible, con unas consecuencias sociales, económicas, que por eso se toma el nombre de revolución. ¿Cuándo empieza? Pues a finales del siglo XVIII. ¿Dónde? En Inglaterra. Se dice que es uno de los mayores cambios. ¿Por qué hay un cambio? Porque empiezan las máquinas. Hasta esa época las máquinas, a verlas las había, pero era solamente con la fuerza humana. A partir de ahora cambia todo. Vale, ¿cómo era la sociedad antes? Agrícola. ¿Cómo empieza a ser ahora? Pues urbana, más moderna. Hay una brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, entre las zonas más desarrolladas y las menos desarrolladas económicamente. ¿Cómo eran antes las máquinas? Pues se movían con la fuerza de la naturaleza, el viento, el agua de los ríos, el viento del mar, ¿vale? Por ejemplo. Pero ¿qué va a pasar ahora? Que con las nuevas máquinas que inventa, por ejemplo, James Watt, ¿vale? El vapor de agua que se mueve por el carbón va a hacer que las máquinas produzcan muchísimo más. Vale, las máquinas antes con fuerza humana ahora van a ser por el carbón, por el vapor que genera esa agua calentada con el carbón. Vale, división del trabajo, un concepto que antes no existía. Cada trabajador, en función de sus conocimientos, va a desarrollar un trabajo muy específico, ¿vale? Entonces, según eso, según su preparación, tú vas a ir cobrando. Lo mismo, pues yo que sé, gente muy preparada que trabajos menos preparados. El sueldo va a ir en función de ese concepto de esta época. La producción crece mucho por las máquinas, ¿vale? Por las nuevas máquinas, de tal manera que se produce mucho, bajan los precios de los productos y se van haciendo más asequibles cada vez para más gente. Vale, las primeras industrias, las más importantes del algodón, ya hemos visto dónde, en Inglaterra, cuando, a principios del siglo XVIII, ¿vale? Las segundas, la siderurgia, básicas para los transportes. La siderurgia que se basa en el hierro, ¿vale? En la transformación del hierro para, por ejemplo, producir locomotoras que van a ser la base para tanto traer los productos, las manufacturas de un sitio a otro para venderlas, tanto como para transformar las materias primas, llevando, por ejemplo, el carbón a las fábricas. Vale, el transporte, pues lo que hemos dicho, cambia muchísimo. El ferrocarril, ¿vale? Las primeras locomotoras, Stephenson, a principios del siglo XIX, los primeros cambios en 1840 en ese dibujito, ya veis en 40 años por cuánto cambió, cuánto se desarrolló, por eso hablamos de revolución. El canal de Suez, un hito muy importante también, hay tecnología como para poder hacerlo, ¿vale? Cosa que no existía antes. La revolución continúa desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, ¿vale? Ahora vamos a hablar de una segunda revolución industrial, finales del siglo XIX hasta principios del XX, más o menos hasta la segunda revolución, hasta la Primera Guerra Mundial, donde el petróleo empieza a ser cada vez importante, la electricidad aparece. Las industrias petroquímicas vitales, el automóvil empieza ahora. Y en la actualidad que hablamos de la tercera revolución industrial. En este esquema lo tenéis, ¿vale? ¿Cuáles son las tres? Cronológicamente y las industrias protagonistas de cada época. Podría poner en el examen, por ejemplo, dime el automóvil, yo que sé, la industria siderúrgica, ¿de qué época es característica? ¿Qué revolución? Pues de la primera, cronológicamente, de finales del siglo XVIII, ¿vale? Bueno, consecuencias, efectos de la revolución. Bueno, pues socialmente la población creció muchísimo, fijaos en el esquema, lo que no había crecido en 500 años, luego lo crece en 50, en 100, ¿de acuerdo? Las razones, mejor alimentación, los cambios
en la medicina, que van a ser para más gente. La higiene, un concepto muy novedoso que se extiende para nosotros hoy en día, básica. Muy importante como consecuencia de las máquinas, como consecuencia de que hay más gente, la gente en los pueblos empieza a sobrar y tiene que ir a donde hay trabajo. ¿Dónde hay? En las ciudades. A esto le llamamos éxodo. Éxodo significa un montón de gente, mucha gente cuando se cambia de un medio rural a una ciudad, o van a otros sitios donde pueden encontrar nuevas oportunidades, a Europa o América. De Europa a América. La sociedad teóricamente tiene igualdad jurídica porque ahora ya no existen los estamentos como había en la época anterior, pero en la práctica va a haber muchas diferencias, sobre todo de género y económica. Va a ser el dinero el que diferencia ahora a la gente. La sociedad empieza a estar poco a poco más informada, porque poco a poco la gente va empezando a aprender a escribir, a leer, está más informada, se lee más, poquito a poco, ¿vale? Nuevos lugares de relación en las ciudades, cosa que antes no existía. Se empieza por algunos, sobre todo las clases más pudientes, el deporte, el veraneo, ¿vale? Cosa que hoy está más extendida. Importante en los nuevos grupos sociales, las clases medias y los obreros, ¿vale? Estas nuevas clases son propias de la revolución industrial. La aristocracia sigue existiendo y será importante siempre y cuando tenga poder económico. Si tiene don pero no tiene dinero, poco le vale, ¿vale? La burguesía industrial, la dueña de las máquinas, la dueña de esas fábricas donde trabajarán los obreros. Estos son los privilegiados, estos no son privilegiados, ¿vale? Y las condiciones laborales y condiciones sociales muy duras. Por lo tanto, surgen los primeros sindicatos, ¿de acuerdo? ¿Dónde? Pues evidentemente donde hay más, en Gran Bretaña. Vale, ideologías propias de los trabajadores, de los obreros, pues el socialismo y el anarquismo. Los dos a favor de las condiciones de los trabajadores en las empresas, en las fábricas mejoren, pero muy diferentes en ellos. El socialismo, cuyo máximo dirigente es Marx, reconoce al Estado, quiere controlar el Estado. El Estado sería el dueño de las máquinas, de las empresas, el que controla la producción. La propiedad privada no existiría. Para el anarquismo, también, por supuesto, a favor de los trabajadores, pero en contra del Estado. Quieren que el Estado desaparezca, considera el Estado opresor. Se dividirían en pequeños grupos. Los avances de esta época, enormes, hay un antes y un después en los transportes, ya veis, en la química, en las comunicaciones, el teléfono, en la electricidad, ¿vale? Cosas que hoy para nosotros no nos imaginamos cómo sería vivir sin ellas, ¿vale? Personas muy importantes de esta época, ¿vale? Edison, Pasteur, la leche pasteurizada, pues que gracias a ellos pues nos enfermamos muchísimo menos. Darwin, las leyes de Mendel, Marie Curie, una de las figuras muy importantes, una mujer muy importante. Vale, aquí tenéis algunos inventos. Vuelvo a repetiros, estas fechas no son para estudiar los expertos, son para que seáis conscientes cuántas cosas, cómo evolucionó en esta época todo esto, ¿vale? Las ciudades, ya hemos comentado antes, se va de los pueblos a las ciudades. Los ensanches, que es donde viven los ricos, la burguesía, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el ensanche de Barcelona. Los barrios estos se hacen con nuevos materiales, el vidrio, el hierro, fundamental. ¿Por qué? Porque ya se controlaba la tecnología para hacerlos.
En cuanto a España, que hemos comentado, pues que va muy retrasada, ¿vale? Y los cambios económicos no son intensos, ¿vale? Como fueron en otros sitios. Era a principios del siglo XIX, España era fundamentalmente campesino, ¿de acuerdo? ¿Cuáles eran los problemas para que aquí la industria no avanzara? Pues la tecnología y la educación estaban muy atrasadas, las comunicaciones eran escasas y malas, faltaba mercados, es decir, faltaba gente que tendría nivel económico para comprar esos productos, faltaba dinero, faltaba capital, tenían que venir del extranjero, de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, para hacer esas fábricas, para invertir en esas fábricas, y había mucha inestabilidad política. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se cambiaba constantemente de gobiernos, uno iba avanzada, venía el siguiente, lo que había hecho ese lo eliminaba y no se avanzaba políticamente ni económicamente. Las primeras industrias modernas, en Cataluña, la industria textil, en el País Vasco, sobre todo en Vizcaya, ¿vale? En la margen izquierda, la siderurgia. Aquí en este mapa, bueno, pues tenéis un poco la localización, industrias poco competitivas y localizadas, sobre todo en Cataluña, en el País Vasco y en Madrid. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en Euskadi? Bueno, pues que va a ser a mitades del siglo XIX cuando se impulsa la burguesía bilbaína, va a ser la que lo impulsa, gracias al abundante hierro que hay en la margen izquierda de Vizcaya y a la llegada de este capital extranjero, sobre todo, ya os digo, inglés, francés y belga. Las clases de industrias, bueno, pues en Vizcaya, sobre todo siderurgia, metalurgia, el sector bancario empieza a ser importante porque es el que presta el dinero a esa burguesía. En Guipúzcoa va a ser la papelera, va a ser otro tipo de industria, ¿vale? Textil y papelería, y en Álava, que prácticamente en esta época no hay nada, va a ser mucho más tardío. El puente colgante de Vizcaya, que une Portugalete con Guecho, es un testigo de esta época. Y aquí comentar los trabajadores, cada vez llegan más y más trabajadores del Estado a trabajar a esas nuevas industrias, esas nuevas fábricas, esas minas, y como consecuencia de ello se desarrollan dos ideologías: el socialismo propio de los trabajadores y el nacionalismo cuyo representante va a ser Sabino Arana. Hablaremos de ello, ¿vale? Venga, un saludo y para adelante, chicos y chicas.